En los albores de la historia, todo también tenía una explicación, aunque no como las de ahora. Durante siglos, los mitos fundamentaron la existencia griega, relatos de dioses imponentes que ofrecieron sentido al mundo y calmaron las inquietudes más profundas del ser humano. Pero como todo en el tiempo, llegó un punto de inflexión. Un hombre comenzó a buscar respuestas distintas a las que le ofrecía su tiempo e intentó desentrañar el principio de todo lo que existe. Un hombre al que todos conocían como Tales de Mileto. En el año 624 a.C., nació en el seno de una familia noble el hijo de Examio y Cleobulina. Su antigüedad nos impide conocer con claridad los acontecimientos que marcaron su infancia y juventud. Sin embargo, se presume que Egipto fue el escenario de varias etapas de su vida. Allí habría recibido enseñanzas de sacerdotes expertos en cuestiones astronómicas y matemáticas. Conocimiento que más adelante sembraría en él las bases de una nueva forma de pensar el mundo. En la antigüedad, los seres humanos ya tenían una forma de comprender y fundamentar los fenómenos que les rodeaban. A través de mitos protagonizados por dioses y héroes, se transmitían experiencias humanas profundas como deseos, culpas o miedos. Y aunque ahora los percibamos simplemente como eso, como historias, en el pasado no era así. En la antigua Grecia, esta palabra significaba relato o discurso, pero no era un relato cualquiera. El mito era la base misma desde la cual los griegos entendían su existencia. No solo explicaba el mundo, sino también lo que suponía estar en él. Para entender bien qué era la mitología para los antiguos griegos, no podemos usar los ojos del presente. Nosotros la vemos como una historia, como algo simbólico o cultural, pero en ese entonces los mitos se vivían como una realidad. Eran verdades que se manifestaban a través de rituales y actos religiosos. El mito formaba parte de la experiencia directa del mundo y no se distinguía de lo real. Contar un mito era revivir un momento sagrado, como si estuviera ocurriendo otra vez. Por eso es importante separar el mito, entendido como verdad, de la vivencia directa y del relato que ha llegado hasta nosotros a modo de cuento. Sé que en nuestro contexto es un poco complejo de entender, pero el punto es que estos mitos dominaban el pensamiento humano y todo se interpretaba a través de lo sagrado. ¿Y esto qué implicaba? Pues una deificación del mundo y humanización de los fenómenos. Es decir, veían a la naturaleza como algo divino, donde el sol, la luna, el viento, las estaciones, etc., eran considerados dioses o estaban gobernados por ellos. Por ejemplo, el mar no era solo agua en movimiento, era Poseidón, el dios temperamental que podía controlar olas, crear maremotos, desatar tormentas, entre otras cosas. Ahora, ¿esto qué generaba? Que las personas no sintiesen la necesidad de cuestionar nada. Si el mundo ya estaba lleno de dioses y voluntades divinas, ¿para qué preguntarse cómo funcionan o por qué pasan las cosas? Todo ya contaba con una explicación sagrada. Sus únicos puntos de referencia para hallar respuestas eran la naturaleza y ellos mismos. El trueno era Zeus, el mar era Poseidón, la cosecha era un regalo de Deméter. No hacía falta analizar ni tomar distancia para observar más allá de eso. No existía todavía la idea de que el mundo pudiera verse de otra manera, como algo separado de nuestras creencias o emociones. Todo estaba tan unido a lo sagrado, tan dado por hecho, que no había espacio para la duda, ni para el asombro, ni para decir, ¿y si no fuera así? Y repito nuevamente, no hacía falta, era otro contexto, estamos hablando de hace miles de años. No se trata de una crítica a la fe actual, sino de entender cómo interpretaban su entorno antes de conocer otras herramientas y de convivir con todas ellas. Pero como dije al inicio del video, hubo un punto de inflexión, al que se le conoce como el paso del mito al logos. ¿Y qué es el logos? Ya lo hemos mencionado en muchos otros videos y como sabemos tiene varias acepciones.
El logos era pasar de explicaciones mitológicas y absolutas a un pensamiento más libre, basado en ideas propias y conceptos que uno puede construir por sí mismo. Este proceso se desarrolló aproximadamente en el siglo VI a.C., pero no supuso de ninguna manera la desaparición del mito. Se desarrolló paralelamente y de forma alternativa. Los hombres que protagonizaron este paso fueron los denominados presocráticos. Eran pensadores que intentaron comprender la naturaleza intelectualmente a través de un método hasta entonces desconocido: la observación. Si tuviésemos que ordenar cronológicamente los videos sobre filosofía griega que hemos tratado hasta el momento en este canal, diríamos que este es el primero de todos. Los presocráticos, hombres que existieron mucho antes que Sócrates, empezaron este proceso de desmitificación observando la naturaleza. Pitágoras, Heráclito, Parménides, Leucipo, Demócrito, Anaximandro, Anaxímenes fueron algunos de ellos. Sin embargo, todo comenzó con uno: Tales de Mileto. El paso del mito al logos surgió a partir de una gran pregunta: ¿cuál fue el principio de todas las cosas? Argé era el concepto griego que se refería a comienzo, causa u origen, y este fue el gran interrogante que abrió las puertas al nacimiento de la filosofía. Hubo 3 propuestas acerca de cuál era el estado primordial de la materia. Entre ellas estaba la propuesta monista, que sostenía que todo provenía de una única sustancia básica. Esta idea surgió en la ciudad de Mileto, donde nació la primera escuela filosófica, y tuvo 3 versiones distintas. Anaximandro propuso que el principio de todo era el apeiron, una especie de sustancia indefinida e infinita de la cual habrían surgido todas las cosas por separación y oposición. Es interesante porque no eligió algo concreto como elemento base, sino algo abstracto. Anaxímenes, en cambio, sí eligió una sustancia concreta: el aire atmosférico, pero con una idea innovadora. Para él, el aire se transformaba en otras cosas por condensación y rarefacción. Es decir, si el aire se comprime, se convierte en agua o tierra, y si se expande, en fuego. Así, explicaba la variedad del mundo a partir de un solo elemento. Y finalmente, el más antiguo, Tales, considerado el primer filósofo de la historia. Fue quien propuso que el elemento primordial del que surgía toda la realidad era el agua. De las 3 propuestas mencionadas, fue la de Tales la que ocupó un lugar especial. Ahora bien, lo que sabemos de los pensadores presocráticos no proviene de textos completos escritos por ellos, sino de fragmentos y testimonios de autores posteriores, como Aristóteles. De hecho, él es la fuente más antigua que registró lo que se sabía de Tales de Mileto. En su obra Metafísica fue muy preciso respecto a la filosofía de este pensador, y además fue él quien le acuñó el título de primer filósofo. Tales también aparece en la lista de los 7 sabios, un grupo de legisladores, pensadores y estadistas de la antigua Grecia reconocidos por su sabiduría y sus frases célebres. Estos 7 sabios no formaron una escuela unificada, pero compartieron intereses similares, y sus enseñanzas dejaron un importante legado en la cultura posterior. Sin embargo, esto no significa que Tales no haya formado parte de ninguna escuela. De hecho, fundó la suya propia, la escuela jónica o escuela de Mileto, un espacio dedicado a preguntas, respuestas, desafíos y correcciones. Pero bueno, habiendo dicho todo esto, la pregunta que cabe plantearnos es: ¿realmente usó Tales la palabra arge? Aunque este término fuera importante en la filosofía, no está nada claro que haya sido parte de su vocabulario. El término arge ya existía en el griego homérico en el sentido de principio o fuente, pero no hay evidencia de que Tales lo haya utilizado como tal. Ni siquiera Platón lo usa en este sentido, y los pocos términos filosóficos que hoy asociamos a estos primeros pensadores fueron introducidos mucho después, sobre todo por Aristóteles, quien al analizarlos ya estaba filtrando sus ideas a través de su propio sistema conceptual. Entonces, lo más probable es que Tales haya dicho simplemente algo como que el agua existió en primer lugar, del mismo modo en que Hesíodo lo dijo respecto del caos.
Ahora bien, aunque no usara ese término, lo que sí queda claro es que propuso un principio común para todas las cosas y de una manera muy diferente a como se hacía en su tiempo. Pero para entender por qué eligió precisamente ese elemento, el agua, hay que ponernos en sus zapatos y dirigir la mirada hacia donde él lo hizo. Para descubrir las razones que llevaron a Tales a concluir en el agua como elemento primigenio, debemos recurrir nuevamente a Aristóteles. En su libro 1, capítulo 3 de su obra Metafísica, nos habla de los primeros intentos de explicación racional del mundo natural y nos revela lo siguiente. Vamos a leerlo y analizarlo posteriormente. Dice: no todos dicen lo mismo, sino que Tales, el introductor de este tipo de filosofía, dice que es el agua. De ahí que dijera también que la tierra está sobre el agua, tomando esta idea posiblemente de que veía que el alimento de todos los seres es húmedo y que a partir de ello se genera lo caliente mismo y de ello vive. Pues aquello a partir de lo cual se generan todas las cosas es el principio de todas ellas. Tomando pues tal idea de esto y también de que las semillas de todas las cosas son de naturaleza húmeda y que el agua es, a su vez, el principio de la naturaleza de las cosas húmedas. Antes de llegar a esta parte, Aristóteles ya nos había introducido al tema del que venimos hablando, el planteamiento de los filósofos que se preguntaron por el principio del cosmos. Y dijo que este principio era algo de naturaleza material, una sustancia única que aunque cambie constantemente en su forma o en sus cualidades, permanece en su misma esencia. Luego tenemos el fragmento que acabamos de leer y entendemos por qué Aristóteles empieza con la frase «no todos dicen lo mismo». Ya vimos que Anaximandro y Axímenes, por ejemplo, propusieron sustancias distintas, pero lo que viene luego es lo interesante, porque nos revela la tesis del pensamiento de Tales. Según Aristóteles, Tales sostiene dos tesis principales: que el agua es el principio o arge de todas las cosas y que la tierra flota sobre el agua. Pero esta afirmación no surgió solo como especulación. Aristóteles la califica como una conjetura o hipótesis basada en un método que en este caso era la observación de fenómenos del entorno natural y los seres vivos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que Tales, al mirar a su alrededor, pudo darse cuenta de algunas cosas. Que el alimento de todos los seres vivos es siempre húmedo, que el calor nace de la humedad y depende de ella para existir, y que las semillas, las espermata de todas las cosas, son de naturaleza húmeda. A partir de ello, Tales pudo formular la hipótesis de que el agua era el principio de todo. El razonamiento que usa es que si todo lo vivo depende de la humedad y el agua es la sustancia que representa esa humedad, entonces el agua debe ser el origen o fundamento de todo lo existente. Pero luego Aristóteles añade algo muy interesante. Dice: hay por lo demás quienes piensan que también los más antiguos, los que teologizaron por vez primera y mucho antes de la generación actual, tuvieron una idea así acerca de la naturaleza. En efecto, hicieron progenitores de todas las cosas a Océano y Tetis, y dijeron que los dioses juran por el agua, la llamada Estigia por ellos, es decir, por los poetas. En esta segunda parte, Aristóteles sugiere que incluso en los mitos ya habían intuiciones parecidas a las de Tales. En la teogonía de Hesíodo, Océano y Tetis eran divinidades acuáticas que dieron origen a todo. Además, en la mitología, el hecho de que los dioses juraran por el agua, la Estigia, nos demuestra el carácter sagrado y fundamental de este elemento. En la antigua Grecia, el agua era parte de rituales. Se ofrecía ofrendas a los ríos y se creía que traía vida. En Egipto y Mesopotamia, civilizaciones fluviales donde aparentemente Tales se formó, el agua era central tanto en lo práctico como en lo religioso. En relación a esto, otro punto interesante es que hay autores que señalan una posible inconsistencia en la teoría de Tales de Mileto.
Él afirmaba que el agua era el principio de todas las cosas, basándose en observaciones como que los seres vivos necesitan agua para existir. Lo mencionábamos antes, el alimento es húmedo, las semillas contienen humedad, etc. Sin embargo, aquí aparece una grieta lógica. Que el agua sea necesaria para la vida no implica que sea el principio de todo lo que existe. A lo mucho podríamos decir que es el principio de los seres vivos, pero no de toda la realidad. Esta aparente inconsistencia se conecta con lo que algunos estudiosos han denominado animismo prefilosófico, la idea de que todo está animado, es decir, que todo tiene alma. Desde esta perspectiva, no habría una diferencia real entre seres animados e inanimados. Incluso objetos que normalmente consideramos inertes, como metales o piedras, estarían dotados de vida. Entonces, esta forma de entender el mundo como un gran organismo viviente, donde los elementos comparten un mismo principio vital, nos permite entender por qué Tales veía el agua como origen. Si todo está vivo y la vida necesita agua, entonces todo proviene del agua. En vez de separar lo que es causa y lo que es consecuencia, parece que Tales y los primeros pensadores identificaban ambas cosas. Si A es necesario para B, entonces A y B son lo mismo. Por lo tanto, ¿qué impresión nos da todo esto? Pues de repente que hay una especie de similitud entre el pensamiento mítico y el pensamiento de Tales. Porque su elección del agua como origen de todas las cosas parece tener raíces en un imaginario compartido por muchas culturas. Vivió en una época y en un contexto donde el agua tenía un fuerte valor. Entonces, si Tales estaba rodeado de todo este simbolismo ancestral y no fue el primero en relacionar el agua con el origen del mundo, la pregunta que nos surge es, ¿por qué aún así se le considera el primer filósofo? ¿Qué fue lo que realmente cambió con él? Con todo lo dicho anteriormente, hay que resaltar que si bien el agua tenía un papel importante en la mitología de aquella época, no era el único elemento relevante. Junto con este coexistían otras cosmovisiones que daban prioridad a distintos principios, por eso no podemos entender la teoría de Tales o la filosofía como una simple continuación de los mitos. Como ya dijimos, es importante considerar que hasta ese momento no se daba una ruptura total con la anterior forma de ver el mundo. El mismo Aristóteles encontró en la teoría de Tales una mezcla de observación empírica y ecos del pensamiento mítico. Y por supuesto esa huella se siguió presentando en autores posteriores. Pero aún así, Tales encabezó el inicio de una transición, los primeros pasos del mito al logos, porque buscó sustituir una causa primigenia divina por una causa primigenia impersonal. A diferencia de los poetas, nuestro pensador no habló de dioses para defender su postura. A pesar de que el agua había sido tratada como una divinidad, él la trató como una realidad natural. Siguió una lógica más encaminada hacia la biología que a la religión y por lo tanto no se situó en el mismo escenario mental. En el suyo, las reglas son otras porque no recurrió al relato ni al mito para fundamentar el agua como origen. No habló del dios Océano o de Poseidón. Habló simplemente del agua y con ello inauguró el procedimiento canónico del conocimiento, proponer hipótesis y respaldarlas con observación. Una manera de pensar que marcaría el camino tanto de la ciencia como de la filosofía. Tales, Anaximandro y Anaxímenes compartieron una misma intuición, que todo el universo proviene de un único origen. Aunque cada uno propuso un principio diferente, sus ideas no son tan distintas como parecen, porque todos buscaban una explicación unitaria del mundo. En el caso de Tales, su propuesta no solo fue física o cosmológica. Al decir que todo proviene del agua, también estaba diciendo que todos los seres del cosmos, incluidos los humanos, comparten una misma raíz. Por lo tanto, en su pensamiento ya se asomaba levemente la gran idea de que todo es uno. Y en ese sentido, no fue solo el primero en estudiar la naturaleza con mirada racional, sino también el primero en proponer una forma de pensar que daría origen a la filosofía. Por eso y más, la historia lo recuerda como el primer filósofo.
el que plantó la semilla de una forma de comprender el mundo basada en la razón. Y ese es su legado.